Queridas, queridos, vamos a continuar con Vida y obra de Sigmund Freud. Quiero que se fijen acá. Bueno, en primer lugar, no estamos en la página donde nos habíamos quedado, pero aquí hay un dato que quería mostrarles. Eh, la parte derecha abajo, inferior derecha de la pantalla. Estamos ahorita, página 180, pero esta fue la página donde comenzamos a leer el video anterior. Pero de aquí quería tomar este dato. 1929, ajá, el malestar en la cultura. Es un texto que les dejo en la descripción, pero 1929 estamos hablando 10 años antes de que el doctor Freud enfrentara la muerte. Un texto que, bueno, el que vimos la semana pasada, un resumen del malestar en la cultura hecho por Ernest Jones. Ajá. Pero, por supuesto, nos dimos a la tarea de cuestionar el abordaje de Jones, invitarlos a ustedes. No se trata de que yo tenga una verdad más certera que Ernest Jones, simplemente es una cuestión de perspectivas. Ajá. En este caso, no puedo yo decir, entiendo mejor a Sigmund Freud que Ernest Jones, pero sí hay, digamos, como una, eh, no solo perspectiva, sino una característica, diría yo, del psicoanálisis. Ajá. El psicoanálisis, al contrario de la psicoterapia, no es un ejercicio de poder en el cual el analista le va a decir a su analizante lo que debe pensar, hacer o decir. Ajá. Al contrario de la psicoterapia, el psicoanalista se coloca en una posición diferente a la de un maestro. Ajá. Y esto es también importante. El mismo Sigmund Freud, este, decía que eh, esto lo dijo, por ejemplo, en Análisis terminable e interminable, y hay otro, no me acuerdo. Vamos a dejarlo así, Análisis terminable e interminable. eh, lo encontrarán en la descripción. No toda la actividad del analista frente a su analizante era psicoanálisis. Ajá. Es una cuestión, digamos, de, mm, por ejemplo, comparando al psicoanalista con un maestro, a veces un analista frente a su analizante será un maestro, a veces el psicoanalista frente a su analizante será un analista, a veces frente a su analizante eh, puede adquirir básicamente cualquier posición, cualquier lugar que el mismo psicoanalista decida. Ajá. Y esto para trabajar la transferencia. Ujú. Esto lo menciono justo porque cuando Freud escribió El malestar en la cultura fue hace ya casi 100 años, 1929. Ajá. Ernest Jones, expuesto al contenido de su maestro, expuesto a la enseñanza directa de Sigmund Freud, lo pudo haber tomado de manera diferente. Ajá. Yo lo puedo tomar de manera diferente y ustedes, cada uno de ustedes, puede interpretar el malestar en la cultura, el texto de Sigmund Freud, como puedan y como quieran. Ajá. A mi criterio, incluso el malestar en la cultura es una crítica de Freud hacia el psicoanálisis, el movimiento que él mismo había fundado. Pero, eh, después de toda esta introducción larga, que les recomiendo mucho el video anterior, donde se habló a profundidad del malestar en la cultura, entramos ya a, digamos, creo que lo que será la penúltima eh, parte de este capítulo ya muy extenso, capítulo 27, se titula, permítanme, acá está. Fama y sufrimiento. Esta sería la quinta parte, pero ha sido un capítulo bastante extenso. Entonces, retomamos el año 1929 y dice Ernest Jones. En los primeros 2 meses del año 1929, la salud mental de Ferenczi llegó a ser muy inquietante.
Recordemos que Ferenczi y Ernest Jones tuvieron sus diferencias. Ernest Jones se señala como inocente en todo momento, señala que Ferenczi más bien tenía celos hacia él por la cercanía que tenía con Sigmund Freud y que esto sí lo sabe. Al principio de la biografía oficial del doctor Sigmund Freud, el autor, Ernest Jones, dice que Ferenczi murió loco. No son mis palabras, son palabras de Ernest Jones que se encuentran en la introducción a este libro. Ajá. Se las dejo también en la descripción de este video, la introducción de Vida y obra de Sigmund Freud. Entonces, el mismo doctor Sigmund Freud, ya cuando, bueno, se los adelanto, Ferenczi muere antes que Sigmund Freud, le dedica Freud unas palabras a la muerte de Ferenczi. Sigmund Freud señala que poco a poco Ferenczi se fue apartando. Poco a poco Ferenczi se fue aislando del movimiento psicoanalítico y es algo que Ernest Jones hasta cierto punto nos explica. Ajá. Digo hasta cierto punto porque no sabemos hasta qué punto la descripción de Jones habrá sido objetiva. Es muy probable que sea objetiva, pero eh, yo creo que si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Sigmund Freud y a Ernest Jones sobre la muerte de Ferenczi, si murió loco, Ernest Jones diría que sí, Sigmund Freud diría que no. Ajá. Pero vamos a ver, ya desde hace varios capítulos, de hecho desde el principio, Ernest Jones nos avisa, Ferenczi X. Él dice literalmente, murió loco, pero no sabemos qué quiera decir exactamente con esas palabras. Entonces, continuamos. Su estado de sensibilización condujo a algunas conversaciones francas entre ambos, con resultados muy favorables. Se entiende que entre Jones y Ferenczi, Ernest Jones y Sandor Ferenczi. Ajá. Freud le manifestó que tanto su amargura como la forma en que había sido tratado por los norteamericanos, como la decepción que le causó el no haber sido designado presidente de la asociación, promovían su simpatía, aun cuando esa designación, destacaba, habría provocado una escisión, una división, que al fin y al cabo ocurrió ante la muerte de Freud, pero vamos a continuar. Pero no podía comprender el porqué de la hostilidad contra él. Aquí no entiendo bien si la hostilidad era deferencia hacia Freud o de los norteamericanos hacia Ferenczi. Ajá. Me parece que es más bien de los norteamericanos hacia Ferenczi, pero vamos a ver. Ferenczi entonces comenzó a invocar hechos del pasado. ¿Por qué Freud no había sido más amable con él en Sicilia, 20 años atrás, cuando él estaba en tan mal estado de ánimo? Fíjense una cosa. ¿Y por qué no lo había analizado, no había analizado su hostilidad reprimida en el análisis de 3 semanas que le había hecho 15 años atrás? Miren, hablando de análisis de larga duración. Ajá. 3 semanas. 3 semanitas de análisis. ¿Cuántas sesiones? Seguramente 15, de lunes a viernes. 3 semanas. Ajá. Tal vez sábado y domingo, no lo sabemos. Entre 15 y ¿qué les gusta? Entre 15 y 21 sesiones. Tal vez diarias, no lo sé. Pero solo 3 semanas. Y aquí hay algo. Ferenczi había sido testigo de la amistad cercana entre Freud y Jung. Y no solo después de esa ruptura, me parece también entre Freud y Wilhelm Fliess. Ajá. Y no solo también vio esa ruptura, sino también entre Freud y Otto, me parece que Otto Rank, que era el brazo derecho de Sigmund Freud dentro del comité, básicamente su secretario. Ajá. Y la relación también entre Otto Rank y Sigmund Freud llevó a una ruptura. Ajá. Entonces, Ferenczi, habiendo visto que Freud tenía amistades masculinas cercanas, quiso ser su amigo, quiso ser tratado como otros.
Ajá. Y recordemos también, Freud analizó a Jung, Freud analizó a Otto Rank. Ajá. Es decir, el reclamo de Ferenczi hacia Freud, hablando de la posición del analista, ajá, fue, yo hubiera querido ser más cercano a usted. 20 años, no es cualquier cosa. Ajá. Fue una gran decepción la que se llevó Ferenczi con Freud. Ajá. Y no solo con Freud, con todo el movimiento analítico, porque esto fue también algo cierto. Ferenczi tenía la experiencia, Ferenczi tenía la capacidad, Ferenczi había publicado, Ferenczi había demostrado su cercanía a Freud, y Freud y el movimiento psicoanalítico dijo no. Tú como presidente no. Dice bueno, dice Freud en palabras de Jones, aquí el biógrafo, ¿dónde está lo de la escisión? Aquí. Esto. Quiere decir, había gente que apoyaba a Ferenczi, pero también había gente que no apoyaba a Ferenczi. Ajá. Al final, de todos modos, la escisión ocurrió. ¿A qué me refiero con escisión? Freud muere. Ajá. El círculo psicoanalítico se pregunta qué vamos a hacer. Vamos a seguir las enseñanzas de Freud, definitivamente, y esto entre comillas, ¿no? Porque al final no solo son enseñanzas, es también la figura de Sigmund Freud. Digamos, él era, por un lado, el líder, pero también el símbolo de la unidad en el psicoanálisis. Ajá. Y esto fue algo que me parece que Freud adelanta no lo de su muerte, no la decisión del psicoanálisis, sino el papel de líder como símbolo, como posibilidad, no de que alguien llegue a ser el líder, sino el papel que juega el líder en la psicología, digamos, de los grupos, psicología psicología del yo, análisis de las masas, ay, ¿cómo se llama? Análisis de las masas y psicología del yo, o es al revés, no me acuerdo. Psicología del yo y análisis de las masas. Se los dejo en la descripción. Solo lo voy a poner en mi recordatorio como masas. Ajá. Y fíjense, dentro de ese texto, un capítulo llamado... ay, se me olvidó. Era este... El título tenía que ver algo con la iglesia y el ejército. Ajá. Donde se manifiesta o donde Freud analiza y señala la posición que juega el líder como un símbolo de cohesión en el grupo, cohesión, unidad. Ajá. Yo quiero ser amado por el general, es decir, que me reconozca, que sepa que puede contar conmigo, que soy un miembro activo y efectivo del ejército o de la iglesia. Ajá. Yo quiero ser amado por el sacerdote. Amado es reconocido. Ajá. Amado no es, no, es padre, sacerdote, ministro, cuente conmigo, yo puedo. Ajá. Y lo mismo en el ejército. Ajá. Señalando cómo el líder tiene justo la posición en la cual puede cohesionar o dividir. Ujú. Por supuesto, algo que eh, no, no se refleja tanto en el texto Psicología de las masas y análisis del yo, ese es el título correcto, es como también la misma asociación humana, la misma formación de grupos tiende a la entropía, a la disgregación, a las diferencias con el líder. Ajá. Porque la búsqueda de reconocimiento no solo corre por el lado del amor, no solo corre por el lado, digamos, del trabajo compartido, de las metas específicas o metas comunes. Corre también el reconocimiento por el lado del odio. Ajá. El reconocimiento es también, eh, ¿cómo decirlo? Yo siempre voy a llegar tarde, por ejemplo. Yo siempre me voy a quejar, por ejemplo. Usted va a encontrar en mí siempre oposición. Y todo eso, aunque no lo parezca, también puede servir para cohesionar un grupo siempre y cuando justamente el líder
sepa usar esta clase de emociones depositadas en él o en ella. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto, pero pienso yo que aquí el reclamo de Ferenczi era justificado. Ajá. Dice Ernest Jones, Ferenczi durante algunos años ocultó a Freud sus crecientes divergencias científicas, ahí tienen, y su idea acerca de la unilateralidad, entre comillas, de Freud. Estas son palabras de Ferenczi, ajá, unilateralidad. En parte atendiendo al estado de salud de este, es decir, Freud ya estaba enfermo de cáncer y tenía muchos padecimientos, y en parte por temor a la reacción que esto provocaría en él el día que se enterara, es decir, miedo. Ferenczi le tenía miedo a Freud. ¿Por qué? Vamos a continuar. Las amistosas cartas de Freud tranquilizaron a Ferenczi, y al visitarlo el 21 de abril 1929, mantuvieron una conversación extensa y satisfactoria, que lo dejó convencido de que sus temores de verse desaprobado por aquel habrían sido muy exagerados. No estoy tan de acuerdo. Es que miren, eh, esta, digamos, unilateralidad de Freud se puede entender de muchas maneras. Ajá. Eh, Recordemos justo cuando Otto Rank publica El trauma del nacimiento. Me parece que sí es Otto Rank, ahorita lo revisamos. El autor del trauma del nacimiento fue un discípulo cercano a Freud. Ajá. Fue básicamente su mano derecha dentro del movimiento analítico. Pero también eh, cuando el trauma de nacimiento es publicado, Freud lo apoya hasta que Karl Abraham le dice a Freud, eso no es psicoanálisis. Ajá. El mismo Freud estaba cansado de liderazgo. Y esto fue años antes. De hecho, ya leímos sobre la muerte de Karl Abraham. Ajá. Una muerte rápida por una enfermedad. Ujú. Pero en cuanto a el peso del liderazgo sobre Freud, lo podría haber llevado a esas decisiones que podemos considerar ya históricamente como equivocadas hacia esa unidad en el psicoanálisis. Es como podemos entender la unilateralidad, palabras de Ferenczi a través de Jones. Ajá. Esta unilateralidad era simplemente la vida emocional de Sigmund Freud. Era simplemente que Freud, que ya llegaremos a ver después, no sé si en la biografía oficial, seguramente en otras, o en la biografía de Lacan, el mismo Sigmund Freud no es que no pudiera definir el psicoanálisis, ajá, es que también podía cansarse y se cansó, ajá, es que también, justamente afectado por su propio cáncer, a veces se veía rebasado en sus capacidades y no eran pocas, sus capacidades intelectuales, sus capacidades sociales. Ajá. Cuando se habla de unilateralidad, podemos entenderlo entonces de varias maneras. Una tendencia de Sigmund Freud a apoyar lo que él pensaba, sentía, creía era conveniente para su disciplina, para el psicoanálisis. No siempre tuvo razón. Ajá. Pero es también, digamos, como algo que el mismo Sigmund Freud se pregunta desde la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños hay muy al principio, me parece que es en el segundo o tercer capítulo, ya sea en el método o en el sueño como un cumplimiento de deseo. Ajá. El doctor Sigmund Freud plantea la interpretación de los sueños como un método. Ajá. Y al principio asevera, la interpretación de los sueños solo es posible en el idioma alemán. Una nota al pie de página señala, Freud después corrige esto, no es que eh, sea eso una realidad,
sino que se pudo demostrar que la interpretación de los sueños y por lo tanto el psicoanálisis era posible en otros idiomas, es decir, en otras culturas. Ajá. Algo que, por ejemplo, señala Michel Onfray en Freud, El crepúsculo de un ídolo, es que el psicoanálisis era solo pura fantasía de Freud. Ajá. Y eso se puede sostener única y exclusivamente ese argumento cuando alguien no se ha analizado. Ajá. Unilateralidad de Freud entonces también puede entenderse como la posibilidad de que el análisis ocurra o no en un individuo, ajá, o en una cultura. Ujú. Y eso, por supuesto, queridas, queridos, es algo que yo les pregunto, ¿se han analizado ustedes? Recuerden, o al menos considérenlo, mi experiencia, psicoanálisis no es lo mismo que psicoterapia. En la psicoterapia se va a procurar la salud mental, sea lo que sea eso. Ajá. Soy un crítico de ese concepto, soy un crítico de esa política. No es un concepto científico, no tiene ningún caso en toda la historia donde digamos, he ahí la salud mental. Ajá, eso no existe. Pero el psicoanálisis, por ejemplo, si yo llego triste, ¿por qué esa tristeza? Si yo llego feliz, ¿por qué esa felicidad? Ajá. No se va a procurar ni que esté feliz, siempre positivo, ni que sea exitoso. Por ejemplo, si tengo trabajo, ¿por qué tengo trabajo? Si no tengo trabajo, ¿por qué no tengo trabajo? Ajá. Es, digamos, como un espacio totalmente separado de conceptos morales, sean estos sea esta moralidad de origen religioso, personal o cultural, como es justamente la salud mental. Ajá. La salud mental tiene e inaugura muchos conceptos morales nuevos, como la asertividad, por ejemplo. Hay otros, asertividad, la higiene del sueño, son muchos en verdad. La codependencia, ajá. Todos estos conceptos que estoy mencionando, tal vez la higiene del sueño no, pero al menos la asertividad, la codependencia, no existen en los manuales diagnósticos clínicos. Hablo de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero aún así, dentro de la consulta psiquiátrica, psicológica, de autoayuda, ajá, que procura salud mental, lo van a mencionar. Ajá. Estos y muchos otros conceptos que nos hacen pensar de una nueva moralidad con bases científicas, entre comillas. Pero eh, el psicoanálisis, queridas, queridos, no va encaminado a un mejoramiento como ser humano. El objetivo del psicoanálisis es el mismo psicoanálisis. Ajá. Y esto podrían decir, no me estás diciendo nada, no lo entiendo. Justamente, queridas y queridos, en el momento en el que uno, digámoslo así, se enfrenta a ese vacío, surgen cosas, nacen cosas. No es que la, el psicoanálisis se ofrezca como una solución a algo, es más bien tampoco una solución a todo. No es una religión, no es una secta, es una práctica, yo lo podría mencionar así, que uno establece en relación con uno mismo en base a lo que vivió con un analista. Ajá. El análisis se funda ya como posibilidad a partir de una relación analítica. Ajá. Como una posibilidad personal. Lo diré con otras palabras. Al llegar yo a un psicoanálisis, yo llego pensando que me quieren ayudar. Por ejemplo, pero conforme transcurre la relación analítica, esa idea que yo tenía preconcebida antes de llegar a análisis cambia. Ajá. Y eso era de mí para mí. Y eso es algo que lo puedo notar después de tiempo de convivir con analistas, tiempo de estudiar psicoanálisis, tiempo de contrastarlo con una psicoterapia. Ajá.
En un sentido, por ejemplo, más social, más cultural, tengan cuidado, no solo de los analistas, de los psicólogos y de los psiquiatras y de toda persona que, entre comillas, quiera ayudarlos. Ajá. Una cosa es lo que yo tengo por necesidad y otra cosa es lo que ellos conciben como ayuda, entre comillas. Y dentro de estas ayudas sociales, entre comillas, podemos incluir a todo líder religioso. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto porque si no, me quedo en el comentario. Miren, aquí podríamos decir, Freud tranquilizó a Ferenczi, un efecto terapéutico, ¿no? Dice el texto, pero la susceptibilidad persistió. ¿Por qué? Justamente, porque Ferenczi no necesitaba tranquilidad. ¿Me explico? ¿Esto fue un error de Freud? No lo sé. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, porque al fin y al cabo puede ser que Freud no tenía a Ferenczi como un gran amigo, pero sí lo estimaba. ¿Qué harían ustedes frente a eso, queridas y queridos? Podríamos decir, Freud debió haber sido más duro con Ferenczi, o tal vez Freud quería calmarlo y de momento lo pudo hacer, pero Freud no pudo ver esa necesidad más profunda de Ferenczi, dice el texto, cuando ese mismo año, 1929, un poco después, Freud calificó de muy inteligente un trabajo de Ferenczi. Este lamentó que en lugar de usar esos términos, no hubiera escrito correcto, probable o siquiera plausible. No sé si pueden notar esta, primero que nada, insatisfacción. Segundo, Freud quería a Ferenczi y lo reconocía, pero Ferenczi quería otra cosa. Ferenczi buscaba, ¿cómo decirlo? El deseo de Ferenczi era diferente a que su amigo, la persona que él estimaba, le dijera que era muy inteligente. Y recuerden esto, queridas, queridos, el malestar en la cultura se puede tomar de muchas formas. Yo les invito a hacerlo personal. Búsquense en ese texto. Busquen la relación que ustedes mismos tienen con su propio deseo. Ajá. Y no solo en ese texto, en toda la obra de Sigmund Freud. Ajá. Más allá de una autoayuda, más allá de un voy a alcanzar la salud mental, voy a ser mejor persona. No es eso. ¿Qué relación tenemos como humanidad con nuestro propio deseo? No hablo solo del deseo sexual, hablo de toda clase de deseo. Ese es el centro del psicoanálisis, queridas y queridos. No es salud mental, no es estabilidad emocional, no es éxito económico, social, político. Eso, todo eso se queda abierto. Todo eso es una posibilidad de uno para uno, o tal vez una imposibilidad. Tal vez lo que se descubre en un análisis es que un individuo, hombre, mujer, adulto o niño, quiera luchar, quiera pelear, le guste el conflicto. Cambiarlo es atentar en contra de un derecho a la identidad. Oye, pero es que es una identidad poco ortodoxa, muy conflictiva, muy negativa. ¿Ustedes van a vivir la vida de aquel o de aquella? Yo creo que no.
lo podemos tomar por parte del derecho, aunque también lo podemos tomar por parte de, ¿cómo decirlo? Es que se me ocurren otros valores como la libertad, se me ocurren otros valores como la autonomía, pero ahorita no puedo abordarlo desde otra perspectiva que no sea la del derecho. Vamos a dejarlo así. Ajá. Eh, y esto es algo que justamente vamos a avanzar con esta consideración. ¿Tenemos derecho a estar insatisfechos? Sí, pero ese derecho es un llamado de atención de nosotros para nosotros. Y me parece que al final fue un llamado de atención que el mismo Ferenczi escuchó. Ajá. Dice el texto, Freud había dispuesto todo para ir a Berlín en la tercera semana de abril, para hacer allí una nueva prótesis. Cuestión médica. Su cáncer, recuerden, cáncer en la mandíbula. Pero tal como ocurrió 3 años atrás, en esa misma época del año, tuvo que retirarse por orden de los médicos al Cottage Sanatorium para someterse a un tratamiento de sus afecciones cardíaca y abdominal. Es decir, no es nada más el cáncer. Se trasladó al sanatorio el 24 de abril y permaneció allí hasta el 4 de mayo, fecha en que partió para Berlín. Se recuperó rápidamente, entre comillas, no por efecto de milagro terapéutico alguno, sino por un acto de autonomía. Repentinamente se le había manifestado una intolerancia al tabaco, y habiendo dejado de fumar se sintió mejor de como había estado mucho tiempo atrás. Recordemos que aún con cáncer, Freud seguía fumando, aún ya sin mandíbula, Freud seguía fumando. Hasta aquí cambió. Mayo de 1924. Y fíjense, el psicoanálisis se prestó a lo largo de la historia para descontextualizarlo, someterlo a la psiquiatría, a la medicina y buscar a partir de el- una, una disciplina libre, procurar someter el espíritu humano. Salud mental, entre comillas, y nadie puede definirla más que nosotros tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Nosotros tenemos que procurar la salud. Pues bueno, Sigmund Freud, aún con cáncer, siguió fumando hasta 1929, al parecer. Y esto no sabemos si fue definitivo. Continúa el texto. Pero esta abstinencia no duró más que 23 días. Ahí tienen. Después de ese lapso, se autorizó a sí mismo a fumar un cigarro por día, y al cabo de unos meses, dos. No con un pequeñito cáncer, ya no tenía mandíbula y tenía una prótesis muy dolorosa. Ajá. Dice el texto, al finalizar el año 1929, informaba estar fumando 3 o 4 cigarros por día, entre comillas, con el aplauso de mi médico Braun. Braun. No sé a qué se refiere Freud con el aplauso. Yo supongo que no lo, más bien reconocía en ese acto el fumar como un acto de fortaleza física, me parece. Ajá. Pero bueno, pues perspectivas o criterios diferentes entre los médicos. Freud era médico. Ajá. Dice el texto, fue durante su estancia en Berlín que el embajador norteamericano, eh, vamos a llamarlo W porque no me acuerdo sus nombres, Bullitt, persuadió a Freud a que colaborara con él para escribir un estudio psicoanalítico sobre el presidente Wilson. Qué curioso, no lo recuerdo este estudio en las obras completas, pero vamos a ver. Dieron término al libro, que será publicado en el momento oportuno, y yo he sido la única persona que ha tenido el privilegio de leerlo. Woodrow Wilson me parece que se llamaba, pero esto lo sé por la historia misma de los presidentes norteamericanos. No recuerdo ese texto de Sigmund Freud. Es un estudio, dice Jones, es un estudio completo de la vida de Wilson y contiene algunas revelaciones sorprendentes. Aunque se trata de un trabajo hecho en colaboración, no es difícil distinguir en él las contribuciones analíticas de uno de los dos autores, las de carácter político, de las de carácter político hechas por el otro. El embajador Bullitt me hizo conocer una observación de Freud que había
hecho durante su estancia en Berlín y que revela hasta qué punto confiaba entonces en que los alemanes estaban en condiciones de frenar el movimiento nazi. Palabras de Freud: no es posible que una nación que ha producido a Goethe pueda marchar hacia el mal. Querido doctor Freud. Pero miren, es que es natural, queridas, queridos. Ah, aquí me asombra la inocencia de Sigmund Freud. Yo le hubiera dicho sea más freudiano, pero era Freud. Ok, dice el texto. No tuvo que pasar mucho tiempo para que tuviera que revisar radicalmente este juicio. Recordemos, Freud amaba a Johann Goethe. Ajá. Era, puedo decirlo, su autor favorito. Eva Rosenfeld, dice Jones, y la señora Freud. eh, no era Amalia, Amalia era la mamá. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa de Sigmund Freud. Marta Bernays. La señora Freud producido comodi- le habían producido comodidades en Redenburg, Grundlitz, en el Salkamergut, un paraje maravilloso a pesar de las constantes lluvias. Fueron las últimas vacaciones que pudo tomarse más allá de los alrededores de Viena. Llegó allí el 28 de julio y apenas 2 días después recibió una carta, entre comillas, sumamente encantadora, en la que le anunciaban que le había sido concedido el premio Goethe de ese año. La carta era de Paquet, un conocido poeta lírico y ensayista, secretario de la comisión encargada de administrar la fundación en cuestión. La cantidad del premio era de 10.000 marcos, suma que cubría exactamente los gastos de su larga estancia en Berlín. El ver su nombre asociado con el de Goethe representaba para Freud un honor especialmente valioso, y la distinción le produjo un gran placer. Freud tuvo que redactar una comunicación, cosa que hizo a continuación en el término de pocos días. En ella describió, con un trazo magistral, la relación entre el psicoanálisis y el estudio de Goethe. Hizo un convincente alegato tendiente a justificar el hecho de haber realizado estudios sobre la vida íntima de grandes hombres como Leonardo y Goethe. Es cierto, Leonardo, Goethe. Ese sí se los dejo en la descripción. De modo tal, palabras de Freud, que si en la otra vida de su espíritu me reprocha el haber adoptado la misma actitud frente a él, citaré simplemente en mi defensa sus propias palabras. Ana Freud lo leyó en una ceremonia registrada en una atmósfera relevante y digna en la casa de Goethe en Frankfurt, el 28 de agosto. Les voy a dejar las palabras de Freud leídas por Ana. Eso sí está en la Standard Edition. Ajá. Dice el texto: Freud desechó inmediatamente mis esperanzas de que Frankfurt pudiera constituir un paso hacia Estocolmo, el premio Nobel. Y recordemos, Freud no quería, no estimaba la premiación del Nobel. Ajá, no tenía ninguna intención de ver su nombre asociado con el premio Nobel. Ajá. Tenía razón. La oposición al psicoanálisis y a su persona se manifestó bien pronto en una avalancha de artículos periodísticos en los que se, entre comillas, lamentaba que Freud estuviera al borde de su muerte. Esto entonces Freud lo interpretó como justo lo contrario. A sus críticos les daba gusto su sufrimiento. Ajá. Dice el texto: esto tuvo, por supuesto, un pésimo efecto sobre su práctica profesional, que era su único medio de vida. Por lo demás, se divirtió al enterarse de la enorme cantidad de tratamientos que existían para el cáncer. En ese mismo mes, tan trascendente para Freud, su madre estaba pasando por un estado peligroso. Sufría de gangrena, en una pierna, y los dolores consiguientes imponían el uso constante de morfina. ¡Oh, qué horrible! Federn consiguió llevarla de Ischl a Viena, Ischl a Viena,
donde falleció hoy el 12 de octubre a la edad de 95 años. 12 de septiembre, perdón. La gran cantidad de personas que le escribieron en esta ocasión desde las más lejanas regiones del mundo le hicieron comprobar, dijo, que la gente en general parece más dispuesta a expresar un pésame a los demás que una congratulación. Perdón, perdón la risa, pero ya era una advertencia. El malestar en la cultura no es un malestar propiamente en la cultura, sino en nosotros, queridas y queridos. Tenemos cosas. Y esas cosas que tenemos no necesariamente nos harán felices. ¿Por qué? Es un asunto de la felicidad, es un asunto del deseo, es un asunto de nosotros, es todo eso y más, queridas, queridos, pero se funda no en lo que tenemos, no en lo que hacemos, sino en nosotros. Voy a continuar. Freud describió a dos de nosotros su reacción ante el suceso de la siguiente manera. No ocultaré el hecho de que mi reacción a este acontecimiento en virtud de circunstancias especiales ha sido curiosa. Por supuesto, no es el caso de hablar de los efectos producidos en planos más profundos, pero en lo superficial solo puedo descubrir dos cosas. Un esfuerzo de mi libertad personal, por cuanto siempre me resultó aterradora la idea de que ella pudiera algún día llegar a enterarse de mi muerte. Una cierta satisfacción. Qué bueno que ella se fue primero porque mi muerte le hubiera resultado más dolorosa a ella. Ajá. Y en segundo lugar, la satisfacción de que finalmente ella ha alcanzado la liberación a que se hizo acreedora después de tan larga vida. Por lo demás, ningún sentimiento de aflicción, tal como en este momento pesa dolorosamente sobre mi hermano, 10 años menor que yo. No estuve en los funerales, nuevamente, como en Frankfurt. Me reemplazó Ana. Difícilmente podría exagerarse lo que representa Ana para mí. Queridas, queridos, algo que señalan los críticos, particularmente Michel Onfray sobre Freud, es que no amaba a su mamá. ¿Podrían ustedes, en base a lo leído, aseverar lo mismo? Yo no estaría tan seguro. Ajá. Eh, es a veces complicado la forma en la cual se manifiesta el amor. No es siempre ternura, no es siempre besitos, no es siempre placer. A veces, como en este caso, es ausencia de dolor. Antes de continuar, esto lo leí en español cuando el mismo doctor Freud, teniendo el alemán como idioma natal, como idioma materno, escribió esto en inglés. There's no saying. No es caso de hablar, no vale la pena decir, ajá. O, ¿cómo decirlo? There's no saying. Las palabras no me alcanzan. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Otras palabras de Freud. Este importante acontecimiento me ha afectado de una manera curiosa. Nada de dolor, nada de congoja, cosa que probablemente se explica por las circunstancias, su avanzada edad y el final de toda compasión frente a su estado de impotencia. Eso es correcto, ahorita les explico. Junto a esto, un sentimiento de liberación, de alivio que creo entender, que creo poder entender. No me era permitido morir mientras ella viviera, y ahora sí puedo. De algún modo ha cambiado notablemente en los planos más profundos los valores de la vida. Ahí está el amor, queridas, queridos. Tal vez no hubo dolor, no hubo me rasco las vestiduras y me destrozo por dentro, no. El amor que compartían Freud y su madre era distinto. Ajá. Pero su pérdida tuvo
efectos profundísimos en él. Ujú. Entre otros, ya puedo morir yo, se dijo Sigmund Freud. Continúa el texto. Es que miren, este de ya puedo morir yo, podemos decir, no, 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 vivir, 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 pero queridas, queridos, esto puede ser que ustedes trabajen en este momento, puede ser que no, puede ser que ustedes tengan salud o puede ser que no, pero frente a una u otra situación, u otras situaciones que ahorita no puedo pensar o describir incluso, ustedes pueden hacer algo. Un adulto mayor en estado de avanzada edad ya no puede hacer nada. Y eso, como familiar, es terrible de ver. ¿Cómo decaen? ¿Cómo dejan de ser ellos? Mm. Ah, bueno. Sigues viviendo aquí, abuelita. Queridas, queridos, si pueden hacer algo por sus seres queridos, háganlo. Ajá. Si pueden hacer algo por ustedes, háganlo. Ujú. Y con esto me refiero, hay veces que creemos que la vida tiene que someterse a una condición, el trabajo, ajá, la relación con la pareja, pero no es tan cierto eso. Ajá. La vida va más allá de nuestros cálculos, queridas y queridos. Y si pueden efectivamente hacer algo, háganlo. Es decir, no solo es una cuestión de buscar ayuda, tomen decisiones. A veces eso es lo más difícil, queridas y queridos. Y a veces por mucha ayuda que tengamos, no queremos cambiar nuestras condiciones. Voy a dejar mi comentario hasta ahí. Eva Rosenfeld me refirió dos incidentes ocurridos durante la estancia en Grundlis. No sé, Grundsli, no, Grundlsi, no sé, que pasó a relatar en los mismos términos en que lo hizo ella. Hacia el final del verano, la salud del profesor estaba lejos de ser buena, y Ruth Brunswick, olvidando evidentemente la circunstancia de que yo estaba en análisis con él, me confió su ansiedad con respecto a la posible gravedad de los síntomas. Yo quedé muy perturbada y trataba de no revelar nada en el curso de la sesión siguiente. Freud sintió, por supuesto, mi vacilación. Y luego de arrancarme mi malhavado secreto, malhavado, mi mal, ok, malhavado, me dijo algo que desde entonces he considerado como la más significativa lección de la teoría analítica. Fue lo siguiente: solo tenemos una finalidad y una sola lealtad, la que debemos al psicoanálisis. Si usted viola esa regla, daña con ello algo más importante que cualquier consideración que me deba a mí. Fíjense esto. Cuando habla de una finalidad y una sola lealtad, ¿habla como individuos, como personas? No. En la relación analítica, dígalo todo. Incluso aquello que usted considera me daña a mí, en mi vida, en mi salud. Dígalo todo. Ajá. Estoy traduciendo las palabras de Sigmund Freud, justamente porque no vivimos lo que él vivió. Yo viví algo de lo que él vivió y de lo que él legó al mundo. Yo viví un análisis que voy a repetir, pero tengo que encontrar analista. Ajá. Mientras, lo que yo viví con mi analista me lo llevo para mí para mí. Ajá. Dice el texto, el 10 de octubre, Freud fue sometido a otra operación. Se trataba de una parte de la cicatriz que Schroeder había cauterizado completamente en junio,
pero que requería ser cuidadosamente vigilada. Ahora Pichler, dos médicos de Freud, recortó como 4 pulgadas y tal cosa hizo repetidas veces, hizo allí un injerto de piel tomada del brazo del paciente. ¡Auch! La intervención se prolongó por espacio de 1 hora y media y fue completamente desagradable, si bien como intervención no se le debe conceder excesiva importancia. Palabras de Freud. Las anotaciones de Pichler proporcionan un cuadro mucho más lúgubre. Uf. Una semana más tarde, el 17 de octubre, cayó en una bronconeumonía y estuvo en cada 10 días, aunque se recuperó bien, y el 1 de noviembre ya estaba trabajando otra vez con 4 pacientes. Hacia fin de año, Freud se sintió por unos días mucho mejor e incluso llegó a creer en la posibilidad de gozar nuevamente de la vida. Era la época en que fumaba 3 o 4 cigarros por día. En los últimos meses había aumentado unos 6 kilos de peso. Era algo bueno. Se estaba sanando, estaba recuperando la energía, la fuerza. Ajá. Permítame un segundo. No sé, estamos iniciando la página 190. Tengo tiempo y por lo que ven, todavía hay bastante texto. 190 a la 219, al menos otras 5 páginas. ¿Qué les parece? 219. No, porque va a ser bastante. Es que hemos leído 5. Déjenme ver. Sí, miren, vamos a terminar aquí. 195 hoy. No creo que pueda terminar todo el capítulo en otro video, sino al menos otros dos. Más o menos 10 páginas por video. Y ahorita hemos leído 5. El, en enero de 1931, Freud tuvo una gran satisfacción de verse invitado por la Universidad de Londres para pronunciar la conferencia que anualmente se da allí con el nombre de Huxley Lecture, Lectura Huxley. Ningún científico de habla alemana había recibido tal invitación, después de Virchow o Virchow en 1898. Freud fue un gran admirador de Huxley y lamentó no poder aceptar ese honor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptó? Freud solía expresar en tono a medias jocoso el intenso rechazo que le inspiraba toda clase de ceremonias. Ok. Hablando de vida emocional, queridas, queridos, fíjense eso. Si el psicoanálisis realmente fuera un camino a la salud mental o a la mejoración personal, ¿por qué no ir a una ceremonia en honor nuestro? ¿Por qué? Su 75 aniversario comenzaba ya a proyectar su sombra. Es decir, Freud cumplía 75 años. Luego de ocuparse con Eitingon de las dificultades que había con Stoffer en la Verlag, en la publicación de la Sociedad Psicoanalítica, agregó: la semana pasada se evidenció también el peligro de otra calamidad, aunque esta, por fortuna, menos temible. La Sociedad Médica nos ha propuesto a mí y a Landsteiner, el ganador del premio Nobel, para ser designados miembros honorarios de la misma, y la cosa pronto será ratificada. Se trata de un gesto cobarde provocado por la vista del éxito. ¡Wow! Es una actitud muy antipática y repelente. De nada serviría el rechazarlo, a no ser crear un revuelo sensacionalista. Resolveré la situación mediante una fría carta de agradecimiento. Continúa Jones. Realmente no era cosa fácil saber cómo responder a semejante gesto por parte de gente que tantos años no había hecho otra cosa que mofarse desdeñosamente de él. Ya veo. A todo esto llegó el momento de plantearse el asunto de la celebración del onomástica de Freud, del cumpleaños, ajá, que para él no dejó de ser nunca un problema. De mala gana, había consentido en que se reuniera una suma para esa ocasión con motivo de de la aguda situación económica de la Verlag, a la que ella sería destinada.
pero encargó a Eitingon que no se requiriera el aporte de ningún analista ni paciente. Después de escribirle esto, se le ocurrió la obvia reflexión, palabras de Freud, que debía habérseme ocurrido antes. Decía, de que tampoco ninguna otra posibilidad de esa, ningún, de que tampoco había ninguna otra posibilidad que esa de hacer una colecta, y con ello llegó a lamentar en haber consentido en iniciar todo el asunto. Ok. Con referencia a esto, describió su actitud frente a los regalos en general en una forma que ilustra su penetrante e implacable realismo, entre comillas. Evidentemente, uno no puede aceptar un regalo y negarse a estar presente en el momento de la entrega. Como si uno dijera, ¿me han traído algo ustedes? Déjenlo allí. Ya lo iré a recoger en el momento oportuno. Es que, queridas, queridos, aquí creo que Jones usa la palabra realismo de manera correcta, pero ¿qué tan antisocial tenía que ser? Digo, puede ser que ya estamos hablando de un Sigmund Freud más bien decepcionado con la gente, más bien harto de todo lo que él mismo había iniciado. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos, y preguntémonos, ¿es posible para mí llegar a una situación similar? Yo creo que sí, queridas, queridos, pero es la vida. Hay que enfrentar esas posibilidades propias. Dice el texto ahora sí. La agresión ligada a la ternura del donante reclama su gratificación. El beneficiado debe sentirse agitado, incómodo, avergonzado, etcétera. En ocasiones tales, las personas ancianas, si son débiles, al comprobar con sorpresa hasta qué punto son estimados por sus contemporáneos más jóvenes, se sienten abrumados a menudo por un exceso de emoción y se ven sometidos un poco a las consecuencias ulteriores de la misma. Nada puede uno recibir gratuitamente y finalmente hay que pagar caro el haber llegado a vivir demasiado. Cierra comillas. Entonces son palabras de Freud. Pero ¿dónde abre las comillas aquí, queridas y queridos? Ah, todas estas eran palabras de Freud. Ya veo. Pensé que cerraba las comillas aquí. Error mío. Continúa Jones ahora sí. Eitingo naturalmente prometió hacer todo lo que pudiera para no poner a prueba la fortaleza de Freud. La fortaleza que aún conservaba Freud fue puesta a prueba de todos modos por factores que están más allá del poder de los hombres. Los sufrimientos acarreados por la última intervención, la de diciembre, se prolongaron hasta la primavera, y en octubre se puso de manifiesto otro punto sospechoso, que esta vez fue tratado con electrocoagulación. Ouch. Pero la herida no se curaba bien, y 2 meses más tarde informaba Freud que desde el momento de la electrocoagulación no había tenido ni un solo día que no le resultara insoportable. Además, pocos días después de esa intervención apareció un nuevo punto sospechoso que Pissler, el cirujano, quería suprimir antes de que se hiciera maligno. Entonces, punto sospechoso, podemos decir, un, ¿cómo se llama? Un posible cáncer, una posible reaparición de cáncer. Ajá. Freud y sus médicos y sus dos médicos arguyeron que bien podía ocurrir que apareciera otra área semejante después de la proyectada intervención, o acaso a consecuencia de la misma, y que la intervención le valdría, con toda seguridad, un nuevo periodo de sufrimientos que se prolongaría durante meses. Uno de los médicos, el doctor Schur, sugirió como un camino posible a seguir para evitar la operación una consulta con un especialista en tratamientos con radium. Tratamiento, digamos, no es quimioterapia, es tratamiento directamente radioactivo, me parece. Como en Viena no se contaba con nadie que tuviera bastante experiencia con esto, Marie Bonaparte escribió a Rigaud, Rigaud, la más grande autoridad en París y amigo de ella, pero este opinó que no debía aplicarse radium en un caso como el presente, si había la posibilidad de que se tratara de un brote canceroso. Como último recurso, consultaron con Holzknecht,
el radiólogo, quien estuvo de acuerdo con su colega, y el resultado de todo esto fue que el 24 de abril de 1931 se le hizo una nueva intervención y se le escindió un buen trozo de tejido. ¡Oh! Esto se había hecho realmente a último momento, cuando ya estaba a punto de hacerse decididamente maligno. ¡Auch! Durante 8 años se había tenido la esperanza de que la primera operación radical de la mandíbula la había conducido a una curación definitiva. Pero cigarritos, ¿verdad? Y lo único que podía esperar Freud era una constante vigilancia ante posibles recurrencias del mal y la disposición a combatirlas, en tal caso, con la mayor rapidez. Este futuro que ahora debía encarar se prolongó por 8 años. Pues sí, hasta su muerte. Holzneck, que a su vez había sido paciente de Freud, era el principal radiólogo de Viena y uno de los pioneros de esa ciencia. Como muchos de estos pioneros, era también una víctima y ahora estaba hospitalizado, muriendo de un cáncer que no pudo detenerse con una amputación de su brazo derecho. Falleció pocos meses después. Freud y Schur lo visitaron y en ese momento ni Holzneck ni ellos abrigaban ilusión alguna acerca del desenlace. En el momento de despedirse le dijo Freud: "Usted es digno de admiración por la forma en que soporta su destino". A lo que él replicó: "Usted sabe que solo a usted se lo tengo que agradecer". Vean eso. Es que, queridas, queridos, ¿qué es el psicoanálisis? Si no se trata de vamos a ser mejores personas y amigos los unos con los otros, vamos a solucionar la salud mental. Llegar a eso, enfrentar la muerte y decir, caramba, usted fue mi paciente, pero me asombra su fortaleza. Y el paciente responde, eso es gracias a usted, querido. Vamos a continuar, queridas, queridos. Freud regresó del sanatorio el 4 de mayo, de modo que, para alivio de la familia, pudo celebrar el cumpleaños en la casa. Oh, qué bello. Pero estaba completamente agotado, tanto por todo lo que había soportado como por los dolores, el efecto de las drogas, una complicación pulmonar, una ligera neumonía, y sobre todo por el hambre a causa de no haber podido tragar alimentos. No era realmente el caso de hablar de ninguna clase de festejos. Ni siquiera se le permitió a Eitingon que viniera, y fue hasta la primera vez que él dejaba de estar presente en una onomástica en un cumpleaños de Freud. Habíamos reunido la suma de 50.000 marcos, más o menos, no tengo idea, pero estamos hablando de 1931, 1932, 2.500 libras, pero yo creo que habrá sido una buena cantidad de dinero. Y ahora se presentaba la cuestión de darles destino, es decir, una meta, una utilidad. Storfer había adelantado algunas sumas para cubrir préstamos bancarios, y como pronto se iba a retirar, Eitingon, que era la autoridad suprema en cuanto a las finanzas de la Verlag, envió a Freud muy a tiempo un cheque de 20.000 marcos para que se devolviera a Storner el dinero adelantado. Propuso además que el resto fuera para Freud, en pago de derechos de autor que se le adeudaban desde mucho tiempo atrás. Freud desde el primer momento se había negado a aceptar derechos de autor de la Verlag por la venta de sus libros y en ese momento la suma correspondiente había llegado a 76.500 marcos, más o menos 3.825 libras, libras esterlinas me parece, pero eh, buen dinero. Con gesto adusto y enérgico se negó a tocar un solo penique de esa suma y efectivamente nunca llegó a cobrar parte de esos derechos de autor. Kirchner, a quien le tocó presidir el 14 de mayo el sexto Congreso Médico Internacional de Psicoterapia desde Dresde, rindió a Freud un tributo realmente gentil con motivo del 75 aniversario. La mayor parte de los trabajos que se leyeron en el Congreso fueron dedicados al tema de la psicología de los sueños. Una comisión formada en Nueva York preparó un banquete para 200 personas en el Ritz, Carlton Hotel. El discurso principal estuvo a cargo de William White. Hablaron además es Abraham Brill,
Miss Jessica Crossgrave, Clarence Darrow, Theodore Dreiser, Jerome Frank y Alvin Johnson. No sé quién es la mitad, solo conozco a Brill. Llegaron, por supuesto, montones de cartas y telegramas de congratulación, incluyendo entre los firmantes a Albert Einstein. Esto, amén de montañas de espléndidas flores, al agradecerle a Marie Bonaparte un vaso griego que le había enviado, le decía además, es una lástima que uno no pueda llevárselo a la tumba. De una manera un tanto extraña, este deseo se cumplió. Sin embargo, las cenizas de Freud descansan ahora en ese vaso. Eso fue algo lindo. Es que sí se podía llevárselo a la tumba. Por eso mi risa. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Leímos más o menos una hora, más o menos 10 páginas. Ya estamos, como podrán ver, no solo a 20 páginas de acabar este capítulo. Estamos ahorita en la página 195 de 286. Es decir, estamos, yo le calculo unos 9 videos de terminar la obra, vida y obra de Sigmund Freud. Yo no creo incluso que acabe en la 286. Miren, justo aquí, 279. Ajá. Ahí acaba vida y obra de Sigmund Freud. Por supuesto, veremos otras biografías acabando esta. Eh, He prometido leer otra biografía de Freud, pero también tenemos ya pendiente la introducción a Lacan. Pero poco a poco, queridas, queridos, tal vez me dé a la tarea de leer otras obras, no necesariamente psicoanalíticas, pero que tienen que ver con el psicoanálisis, entre ellas El Leviatán de Thomas Hobbes. Ajá. Queridas, queridos, por el momento, bástenos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Tal vez empiece Leviatán este fin de semana, pero voy a ver cómo tengo de tiempo. También me gustaría hacer otras investigaciones y compartirlas con ustedes, ¿vale? Nos vemos. Bye.